Hola, hola, hola familia de YouTube. QU Copyright, gusto enorme tenerlos de nuevo por AQU, en nuestro Rinku Superíndice 3N favorito de la web. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy feliz de estar AQU, listusima para compartir con ustedes un vídeo que prepun rense porque es tu que arde. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una confesión superíndice 3N que ha sacudido los cimientos de nuestra pareja favorita, Mert y Afra. Lo escucharon bien. Nuestro Mert, le suelta a Afra una bomba de proporciones con diéresis copyright picas. Algo que cru copyright anme cambiaru la forma en que vemos su relación superíndice 3N. Y lo mejor de todo, vamos a analizar la reacción superíndice 3N de Afra, que por supuesto, no se queda callada. Que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, como siempre, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Que si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de estos anulisis a fondo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es fácil y me ayudan un montón superíndice 3N. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos a lo que nos compete. Bueno, a ver, CU superíndice 3 mo les explico esto sin generar demasiada expectativa. Porque su copyright que a veces me emociono y les prometo la luna, pero esta vez, de verdad, la confesión superíndice 3N de Mert es no encuentro la palabra exacta. Es reveladora, es impactante, se cambia las reglas del juego. Todo comienza en una escena aparentemente normal. Mert y Afra están teniendo una conversación superíndice 3N tranquila, hablando de cosas cotidianas, de planes para el futuro. Nada fuera de lo común, están sentados en su balcón superíndice 3N favorito con vistas a la ciudad, disfrutando de una taza de tu copyright al atardecer. El ambiente es lido, relajado, casi idílico. Afra le cuenta a Mert sobre un proyecto en el que está trabajando, un nuevo papel que podrá catapultar su carrera a nuevas alturas. Mert escucha atentamente asintiendo de vez en cuando ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Se nota que estuvo orgulloso de ella, de su talento, de su ambición superíndice 3N. Pero de repente la atmu superíndice 3 esfera cambia. Mert se pone serio, su mirada se vuelve intensa y toma la mano de Afra. Ya saben, esa mirada que te dice, rate porque esto no va a ser fácil. Deja su taza de tu copyright a un lado con un ruido apenas audible, y se inclina ligeramente hacia Afra, como buscando la fuerza necesaria para confesar lo que tanto le atormenta. Sus dedos se entrelazan con los de ella, buscando consuelo y comprensión superíndice 3N. Y entonces lo suelta. Sin rodeos, sin pausas, sin nada que pueda suavizar el golpe. Le dice a Afra que ha estado ocultando algo durante mucho tiempo. Algo que se bueneu con diéresis copyright L, podrá poner en peligro su relación superíndice 3N. La frase sale de su boca como un susurro casi inaudible, pero con la fuerza suficiente para romper la burbuja de felicidad en la que estaban inmersos. El silencio que sigue es ensordecedor, interrumpido solo por el lejano tráfico de la ciudad. AQU es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque la confesión superíndice 3N en su misma es importante, pero la forma en que Mert la plantea es es crucial. Se nota que es arrepentido, que le duele haber guardado este secreto durante tanto tiempo, pero también copyright en se percibe un miedo profundo a la reacción superíndice 3N de Afra. Y con razón superíndice 3N, porque lo que le confiesa es algo que podrá cambiarlo todo. Su voz tiembla ligeramente mientras habla y sus ojos normalmente llenos de brillo y alegría, ahora reflejan una profunda angustia. Se nota que ha ensayado estas palabras una y otra vez en su cabeza, buscando la manera de minimizar el impacto, pero sabiendo que de todos modos, la verdad dolerú. No les voy a revelar el contenido exacto de la confesión superíndice 3N. No sean impacientes. Quiero que piensen un poco, que elaboren sus propias teorías. QU Copyright creen que Mert le ha estado ocultando a Afra. ¿Tiene que ver con su pasado? ¿Con su familia? ¿Con otra persona? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright se les ocurre. Quizás se trate de una antigua relación superíndice 3N que no terminó superíndice 3 de la mejor manera,
o de un error financiero que podrá afectar su futuro juntos. Tal vez tenga que ver con un miembro de su familia que necesita ayuda, o con una promesa que hizo hace mucho tiempo y que ahora se ve obligado a romper. Las posibilidades son infinitas y la tensión superíndice 3n aumenta a medida que esperamos la revelación superíndice 3n. Pero lo que les puedo adelantar es que la confesión superíndice 3n tiene que ver con un error del pasado. Un error que Merck cometió superíndice 3 antes de conocer a Afra, pero que sigue persiguió copyright-dolo. Un error que, de alguna manera, podrá afectar su presente y su futuro juntos. No es un simple desliz, ni un pequeño más menos o secreto sin importancia. Es algo que pesa sobre su conciencia, algo que lo ha atormentado durante aún más menos o sí que ahora, siente la necesidad imperiosa de compartir con la mujer que ama. Este error del pasado se ha convertido en una sombra que oscurece su presente y Mert sabe que para poder construir un futuro su superíndice 3 lido y honesto con Afra, debe enfrentarse a ella de una vez por todas. Ahora bien, pasemos a la reacción superíndice 3n de Afra. Porque seamos honestos, todos estamos ansiosos por saber CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 nuestra Afra. ¿Se enojo superíndice 3? ¿Se decepción U superíndice 3? ¿Lo perdono superíndice 3? ¿Salió superíndice 3 corriendo en la dirección superíndice 3n opuesta? Su rostro, normalmente radiante y expresivo, se congela en una máscara de incredulidad. Sus ojos, que siempre reflejan un profundo amor y admiración superíndice 3n por Mert, ahora se llenan de confusión superíndice 3n y desconcierto. Su mano, que hasta hace unos instantes estaba entrelazada con la de Mert, se retira lentamente como si temiera quemarse. Pues bien, la reacción superíndice 3n de Afra es compleja. No es una reacción superíndice 3n sencilla, de blanco o negro. Es una reacción superíndice 3n llena de matices, de emociones encontradas. Al principio, obviamente, es tú en shock. No puede creer lo que es tú escuchando. Se queda sin palabras con la mirada perdida, intentando procesar la información superíndice 3n. Su mente da vueltas intentando encontrar una explicación superíndice 3 en el U superíndice 3 jica, una justificación superíndice 3n posible. Se pregunta si ha entendido bien, si Mert realmente ha dicho lo que cree haber escuchado. Pero luego, poco a poco, la incredulidad da paso a la decepción superíndice 3n. Se siente traicionada, engau más menos hada. No entiende por qué copyright Mert le ocultó superíndice 3 algo tan importante durante tanto tiempo. Siente que no la ha respetado, que no ha confiado en ella. La decepción superíndice 3n se manifiesta en forma de lágrimas silenciosas que comienzan a resbalar por sus mejillas. No son lágrimas de ira, sino de profunda tristeza y dolor. Siente que el suelo se abre bajo sus pies, que la relación superíndice 3n que creó a su superíndice 3 lida y estable se tambalea peligrosamente. Y aquí es donde Afra demuestra su verdadera fortaleza. Porque a pesar del dolor y la decepción superíndice 3n, no se deja llevar por la ira. No explota, no grita, no lo insulta. En cambio, respira hondo, se toma un momento para reflexionar y le dice a Mert que necesita tiempo para procesar todo lo que le ha contado. Su voz es suave pero firme. Se nota que es tú luchando por mantener la compostura, por no dejarse llevar por las emociones. Le dice que lo ama, pero que necesita espacio para pensar, para entender. Le dice que no sabe si podrá perdonarlo, pero que es tú dispuesta a intentarlo. Le dice que su relación superíndice 3n es lo muy importante para ella, pero que necesita saber si realmente puede confiar en U con diéresis copyright L. Estas palabras, pronunciadas con dolor pero con sinceridad, resuenan en el ambiente creando una tensión superíndice 3n a un mayor. Mert la observa con angustia, sabiendo que ha puesto su relación superíndice 3n en una situación superíndice 3n muy delicada. Esta reacción superíndice 3n de Afra es, en mi opinión superíndice 3n, la clave de todo. Porque demuestra que es una mujer fuerte, madura, que sabe lo que quiere y que no es tú dispuesta a conformarse con menos. Demuestra que valora su relación superíndice 3n, pero que también copyright n se valora a sí misma. No es una mujer sumisa, ni una víctima fútil. Es una mujer que se respeta a sí misma y que exige el mismo respeto por parte de su pareja. Y aquí es donde la historia se pone a un mundo interesante.
Porque la confesiu superíndice 3n de Mert y la reacciu superíndice 3n de Afra no son el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de incertidumbre de desafíos, pero también copyright n de oportunidades. Se abre un abismo entre ellos, una brecha que deberá esforzarse por superar. Pero al mismo tiempo esta situación superíndice 3n les ofrece la posibilidad de conocerse aún mejor, de profundizar en su relación superíndice 3n y de construir un vínculo aún más fuerte y su superíndice 3 lido. La oportunidad de reconstruir la confianza, de fortalecer la relación superíndice 3n, de aprender de los errores del pasado. La oportunidad de demostrarse a sí mismos y a los demu, que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Se enfrentan a un reto difícil, pero también copyright n a una oportunidad única para crecer como pareja y como individuos. Pero, ¿lo lograrán n? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, como siempre, está en manos de los guionistas. Así que tendremos que esperar a los superíndice 3 capítulos para saber qué copyright les depara el destino a Mert y Afra. Tendremos que estar atentos a cada detalle, a cada mirada, a cada palabra, para tratar de descifrar si su amor será capaz de superar esta prueba de fuego. Y mientras esperamos podemos seguir debatiendo, analizando, teorizando sobre todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Podemos compartir nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras predicciones. Podemos seguir disfrutando de esta maravillosa historia de amor, de sus altibajos, de sus giros inesperados. Podemos imaginar diferentes escenarios, predecir posibles desenlaces y, sobre todo, seguir apoyando a nuestra pareja favorita. Porque al final eso es lo que nos une a QU, en este canal, nuestra pasión superíndice 3n por las historias, por los personajes, por las emociones que nos transmiten. Nuestra pasión superíndice 3n por Mert y Afra. Compartimos su alegría, su tristeza, su dolor y su esperanza. Nos identificamos con sus problemas, celebramos sus triunfos y, sobre todo, deseamos que su amor perdure para siempre. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que les haya hecho pensar, reflexionar, emocionarse. Y sobre todo espero que les haya dejado con ganas de unirse. He intentado analizar esta situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas, ofreciendo diferentes puntos de vista y dejando espacio para la reflexión superíndice 3n personal. En resumen, hoy hemos analizado la confesión superíndice 3n bomba de Mert a Afra, una confesión superíndice 3n que sacude los cimientos de su relación superíndice 3n. Hemos visto la reacción superíndice 3n de Afra, una reacción superíndice 3n compleja, llena de dolor, decepción superíndice 3n, pero también copyright n de fortaleza y determinación superíndice 3n. Y hemos reflexionado sobre las oportunidades que esta situación superíndice 3n les presenta a Mert y Afra para reconstruir su relación superíndice 3n y fortalecer su amor. Hemos dejado algunas preguntas abiertas, invitando a la reflexión superíndice 3n y al debate. Gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3n. Recuerden que sus comentarios son muy importantes, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus predicciones abajo. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten, qué copyright les gustaría ver en los superíndice 3 vídeos. Leer sus comentarios es una de las cosas que se disfruto, así que no sean tímidos y compartan sus ideas. Y antes de despedirme, como siempre, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright n sean fans de Mert y Afra, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciu copyright dándoles contenido de calidad. Su suscripción superíndice 3n es un pequeño más menos o gesto que significa mucho para mí, y me anima a seguir trabajando duro para ofrecerles contenido que les guste y les entretenga. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3s.